Israel Durán, músico y compositor, nacido en Esplugas de Llobregat, Barcelona. Sus letras abordan temas como el amor, la naturaleza. Algunas presentan un tono poético, un tono que nos remite a la música trovadoresca. Otras son más osadas, pero siempre tienen matices de reflexión. Israel Durán combina la filosofía con la ciencia, el arte y el pensamiento. Es capaz de transformar la música en su modo de experiencia, en su modo de expresión vital. Hoy descubrimos a Israel Durán. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí muy a gusto en mi terraza contigo, que tenía ganas de charlar y tomar un vino catalán que me gusta mucho, que se llama Els Nanos, que ahora está muy de moda y lo quería compartir contigo. Vale. Que de alguna forma, Israel, tú si tuvieras que resumir, sintetizar de alguna manera en una palabra lo que significa la música para ti, ¿cómo la definirías? En una palabra, para mí es la magia. La magia que uno necesita en la vida, porque la vida al final es mágica, pero a la vez es difícil, es dura, es tedio. Cada día tienes una rutina, pero de pronto coges una guitarra, haces una canción y sales un poco de ese día a día, de esa realidad que a veces está bien, pero a veces necesitas salir de ella, ¿no? Entonces sería un poco la magia. Es decir, podrías decir que a través de tu música adquieres como una conexión que va más allá de lo que es la rutina, de lo que es, digamos, sí, lo establecido de alguna forma, ¿no? Por medio de mi música, de mi estilo, de mis letras, intento salir un poco de esa rutina y entrar en una conexión más con algo que no existe, que yo le llamo, pues a veces en una canción le llamo el templo de Amir. Es un lugar que no conozco, pero que está ahí alrededor mío, lo noto y acude a ti. Y acude a mí. Entonces me conecto, sí, es una conexión cuando puedes, porque no siempre te puedes conectar. Es decir, hay días que te coges una guitarra y no conectas con nada, o un concierto, pero cuando realmente conectas, hay algo que para mí es mágico, que es la música, ¿sí? Sí. Adquiero eso o llego a ello mediante la música. Es decir, yo creo que de alguna manera, no solo mediante la música, sino en el canal artístico en general, es decir, yo creo que es necesaria de alguna forma esta conexión que nos permita liberarnos a través del sentimiento, ¿no? Porque ¿qué es la música? ¿Qué son las palabras sin el sentimiento, ¿no? Si uno no siente lo que de verdad está transmitiendo, ¿cómo puede llegar a más ese mensaje, ¿no? Al final es un poco... A mí ahora me gusta mucho cocinar, por ejemplo, y llego al mismo punto a veces que con la música, pues el hecho de combinar unos ingredientes, hacer unas mezclas, hace que yo desconecte, que entre en otro lugar, que a veces lo puedes hacer con la música, la pintura o la cocina. Eso no es algo realmente relevante. En mi caso, pues yo conecto muy bien con la música hacia otra esfera. Exacto. A través de la cocina, podrías decir que vuelcas tú, de alguna manera, proyectas también tu energía en ese sentido, ¿no? Es decir... Sí, al final no deja de ser una transmisión. Cuando tú cocinas, tú depositas una energía, porque el hecho de cocinar, de cortar, de elegir unos ingredientes, de cocinarlos al fuego, tú estás transmitiendo tu energía hacia la comida, hacia la receta, hacia la cocina, y esa energía va a ir a la boca de alguien y va a ingerir a alguien. Al final es como una canción. La música lo haces mediante el aire, a las orejas, y eso va a ir un poco a lo que llaman el alma, y la cocina va a ir al estómago, que también está muy bien. Pero está muy bien, quiero decir, este tipo de filosofía está muy bien porque es verdad, ¿no? O sea, tienes razón en el sentido de que lo que nosotros creamos, ya sea, estamos volcando nuestra energía, nuestra magia en todas nuestras acciones, en todo nuestro pensamiento, ¿no?
Y entonces es muy importante, ¿no?, lo que acabas de decir, porque de alguna manera lo que nosotros comemos, ahí también está, la energía que nosotros cuando cocinamos pues se transmite, ¿no? Y lo mismo ocurre pues lo que estabas diciendo, ¿no? En la música se evidencia también de alguna forma Sí, hay dos cosas. Una es lo que yo siento cuando cocino, cuando compongo, cuando canto, y otra es lo que sienten los demás. O sea, la gracia está en que al final tú puedas hacer sentir lo mismo que tú sientes a los demás. O sea, si a mí me gusta mucho el plato que cocino, quiero que si invito a un amigo le guste. Si yo cocino un pollo a la cerveza, totalmente, que es mi especialidad, el pollo a la cerveza, no, pues quiero que la gente lo perciba igual que yo. Con la música igual, a mí me hace ilusión hacer una canción que la gente diga, ostras, me gusta por esto, y a mí también me gustaba por eso. Es una cosa bonita de haber transmitido aquello que tú sentiste solo cuando lo hacías en tu habitación, en tu terraza. Cuéntanos un poco tus orígenes en relación a este sentimiento respecto a la música. Si siempre ha sido igual desde el principio que conectaste con la música, si cómo ha ido transmutando esa energía, cómo ha ido cambiando a medida que tú han ido pasando los años y has ido evolucionando, ¿no?, progresivamente. Bueno, yo la música creo que a todos desde que nacemos nos llega de alguna u otra forma. Nos gusta. No conozco a nadie que diga a mí no me gusta la música. Puedo decir no me gusta este estilo, pero alguien que deteste la música o que le moleste, no lo hay. Entonces, a mí, sinceramente, hasta los 15 años o 14, no empecé a saborear realmente lo que te proporciona la música, porque bueno, estás por otras cosas y estás por jugar a las canicas, a las consolas, a los muñecos, a salir. Entonces, sí. De pronto un día sentí la necesidad de escribir poesía, y mediante escribir mucha poesía llegó un momento que se me hizo cansino, la verdad, porque llevaba muchas poesías escritas y quería algo más. Es decir, que de alguna manera ese hecho de partir respecto a la poesía te conectó después, posteriormente, con la música, ¿no? Eso exactamente. Es muy interesante. Sí, sentí una necesidad de esas letras que escribía, llevarlas más allá, así que conseguí una guitarra, así un poco de manera rudimentaria, con pocas cuerdas, la arreglé. Mi padre me ayudó a ello porque yo, es la verdad que no había tocado guitarra. Yo solo empecé a aprender acordes con un libro y fui poco a poco musicalizando todo aquello hasta que llegó un punto que ya me di cuenta que me gustaba más hacer canciones que poesía, y a partir de ahí fue a más, descubrí muchos músicos que me influenciaron, mucha gente. Exacto. ¿Cuáles han sido los rasgos, la magia de algunos grupos o de algunos músicos que te hayan de alguna u otra forma influenciado en tu trayectoria como músico, Pues mira, muy al principio, de muy joven, me gustaba mucho un grupo que se llamaba Escape, que es un grupo muy cañero, ska, de música ska, que la verdad que hoy en día no escucharía, pero me gustaba porque eran muy rebeldes, muy reivindicativos. Me gustaba esa manera de utilizar la música para quejarse de lo que está mal y hacer algo, lanzar un mensaje un poco bruto, a veces. Luego me gustó mucho pues todo el tema de cantautores. Manolo García es uno de mis grandes referentes. Bueno, cualquier tipo de cantautor español me llegó, bueno, Serrat o quien sea, da igual, me gustan todos. Luego ya pasé una época más, que quizá un poco tarde, más internacional. No hace muchos años que me empezó a gustar mucho The Doors, Jim Morrison, que de hecho está aquí el vinilo. Luego he pasado a que me gusten también bandas sonoras, gracias a un amigo que tengo que se llama David, que él es un experto en música, en vinilos, y cuando hacemos cenas cada vez me trae un vinilo diferente. Me trajo uno de Vangelis, 1492, que es una banda sonora inspirado en la conquista de Cristóbal Colón a las Américas, y me he dado cuenta que me encantan las bandas sonoras. Hoy en día creo que me está gustando más la música de fuera que la propia de aquí. Yo en la música española me fijo mucho en las letras, en el mensaje. Entonces tenemos cantautores buenísimos. En España tenemos gente muy creativa, muy artística. No somos un país de hacer cosas
nucleares, de una gran industria en coches. No, pero somos muy buenos en lo artístico. Tenemos a un Salvador Dalí, a un Picasso, a un García Lorca. Entonces creo que hay una esencia muy buena aquí para descubrir en tema de letra, de poesía. Pero a nivel musical, llevo un tiempo a nivel vocal que me interesa más cosas de fuera. Me gusta mucho ahora David Bowie, Jim Morrison, no sé, cualquier Elvis Presley. El otro día estaba viendo a Elvis, era muy bueno. Es que la gente que comenzó a hacer música pop, música de grupo, yo creo que eran los mejores. O sea, es como que Michael Jackson. O sea, al final... Es decir, porque implican esa revolución en el sistema sí. de la propia música, ¿no? Ese cambio de la armonía, ¿no? Sí, luego, bueno, se han ido haciendo cosas buenas siempre, pero es verdad que miras hacia atrás y la mejor música está 40 años atrás, 30, 50. Ahora siguen haciendo cosas buenas, pero como dicen, está casi todo inventado, que yo no lo creo, porque yo soy bastante cabezón. Digo, no, yo voy a inventar algo antes de... que es un poco pretencioso. Tengo un amigo que siempre, Raúl, me dice que soy muy pretencioso porque quiero hacer cosas, innovar, pero es que claro, hace 20 años no había internet y ahora es imposible pensar un mundo sin internet. Y mira qué tonterías, es algo muy sencillo, hacer una red global. Tiene que haber cosas que aún no se han inventado. Pero ahora ya con la ultraconexión ya es inevitable. Facebook no había, y ahora, ostras, un niño pequeño seguramente no imagina una vida sin Facebook, que puede hablar con sus amigos y ver las fotos que cuelgan. Y bueno, el mundo ha cambiado y seguirá cambiando, y la música, bueno, puede estar estancada unos años, 50, 60, pero no creo que de aquí a 500 años la música no haya podido evolucionar nada. A nivel de acordes o de armonía, vale que no, pero habrá nuevos estilos, habrá nuevas ideas, y creo que en eso tenemos que trabajar, en no conformarnos con repetir lo que ya han hecho e imitarlo, ¿no? Hay que sacar algo nuevo, aunque sea peor, pero nuevo. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que tú comentas, ¿no? Del sentimiento de atreverse a romper ciertos miedos, ciertas barreras, y el buscar un mensaje, buscar una proyección y el canalizar a través del sentimiento. Entonces, yo a mí lo que me resulta realmente curioso es que a través de tus letras, pues, de tu música, podemos observar dos variantes muy distintas. Es decir, por un lado están la música que es más, como antes te he comentado, trovadoresca, que es más, recuerda más a algunos engranajes, algunos elementos propios de la naturaleza, del amor, que nos remite a lo antiguo, ¿no? a lo épico, por así decirlo. Y sin embargo, por otro lado está la variante pues más atrevida, más osada, y que también lo que sí que tienen en común las dos es que todas tienen un matiz de reflexión, es decir, un conjunto de ideas filosóficas que tú plasmas tanto en unas variantes como en otras, y eso en su conjunto complementan lo que simboliza tu música. Sí. ¿Qué opinas de estas variantes? La verdad que, como dice Albert Pla, que esto me gustó mucho, lo dijo en una entrevista, suerte que están los críticos para hablar de mi música, porque yo no sé bien, yo no puedo valorar o decir cómo es, yo sé que mi forma de trabajar es coger una libreta, escribir una letra con lo que a mí me venga en ese momento, luego coger una guitarra y componerla. A partir de ahí, pues sí, supongo que yo tengo una forma de canalizar reflexiva, pero bueno, a veces me salen canciones que son bastante dadaístas, o sea, que no tienen un sentido ni una reflexión, que simplemente igual se le puede buscar, pero sale más del inconsciente. Del inconsciente, exacto. Entonces, seguramente lo que te vienes a referir, que en mis canciones siempre hay un mensaje, siempre hay... Intento dejar algo... No me gusta hacer algo... Sí que me gusta hacer cosas sencillas, pero a la vez no me gusta este tipo de canciones como reggaetón, que dices 4 tonterías, con perdón, y haces bailar a la gente. A mí me gusta esto, bailarlo. En la discoteca me encanta, o sea, a mí el reggaetón me encanta al final, y todo. Me gusta
me gusta Enrique Iglesias últimamente mucho y antes no me gustaba porque eran letras como muy vacías, pero he pensado no, porque también necesitamos letras y canciones que nos hagan bailar y nos den alegría, no pueden ser todas, no pueden ser todas, no todos los libros pueden ser de Séneca, tiene que haber un Juego de Tronos para que una gran mayoría de gente disfrute. Otra... Es decir, yo creo que, bueno, en la línea de lo que estás comentando, en la diversidad, en lo versátil, en la variedad, es donde está el fruto del saber, ¿no? Porque claro, todos aprendemos de la música, de la literatura, de las fuentes. Entonces, otra cosa que también me llama la atención es decir, tú bueno, estás realizando un doctorado de comunicaciones, entonces hay en ciertas canciones hay bueno, una influencia pues científica de algunas palabras, es decir, que de alguna manera podría decirse que tú a través de la ciencia también está introyectada en tu manera de crear, en tu concepción musical y está en tu forma. Sí, al final todo lo que te rodea te afecta. Claro, si tú dedicas unas horas al día a cultivar un huerto, eso aparecerá en tu cocina o en tu música, porque está ahí día tras día, es información que incorporas en tu cerebro. Entonces al final es verdad que yo tengo una parte científica que sin darme cuenta supongo que aparece muchas veces en mis letras. Yo no lo busco ni lo fuerzo, si sale, sale. O sea, no me interesa la ciencia, igual que me interesa la playa, me gustaría la playa. Es decir, en la naturalidad me interesan muchas cosas. Exacto. Al final es una cosa que va a salir porque está en mí, en mi día a día. Y seguramente, no sé ahora bien en qué canciones ni nada, pero sí, estará presente seguramente la ciencia de alguna manera. Sí. Háblanos un poco de tus etapas, porque antes de ser solista estuviste en un grupo llamado Biónica y bueno, aquí tenemos dos de los CDs. El primero es Biónica, que fue antes en grupo y después, bueno, hace apenas unos meses, todo es lo mismo como tu primer disco de canciones en solitario. Háblanos un poco qué ha representado para ti estas diversas etapas, ¿no? A lo largo de... Pues mira, Biónica es una etapa muy bonita para mí porque es, digamos, mi primer grupo... ¿Por qué Biónica? ¿Por qué Biónica? Bueno, es complicado, es una historia larga. Digamos que me gustaba la palabra, era una palabra que me gustaba. Viene de una historia de... Bueno, la cosa fue que hice un concierto como cantautor y una chica me vino a decir que le había gustado mucho, pero me lo dijo de una forma extremadamente robótica, un poco biónica. Y hablando con un amigo, no sé cómo nos salió que dijimos es Biónica, y luego pensamos un nombre para el grupo y me vino y le busqué una explicación porque este disco tiene una parte, como tú dices, más experimental, otra más reflexiva. Eran como dos estilos, uno más frío, uno más caliente, uno más metálico, uno más humano. Entonces al final es como una mezcla biónica, sí, musical. Entonces me gustaba. Estamos en una época biónica también. Esto se va a pasar. La gente va a tener brazos metálicos. O sea, le encontré muchos... biónica viene bio de vida. Es una etimológicamente aparte, tiene mucho sentido para mí. O sea, está muy relacionado la palabra con la vida. O sea que, y tampoco no hay que darle más vueltas. Es un nombre corto y me gustaba cómo suena, tiene fuerza. Sí, eso te iba a decir, que el sonido de Biónica ya propulsiona ese impacto, ¿no? Aparte, y bueno, esta etapa es bonita para mí porque es mi primer grupo. Yo había tenido un grupo así temporal que se llamaba Israel Durán, no tenía un nombre como propio de grupo, pero la gente no acababa de verlo claro esto, porque no sabía si era yo como cantautor o con grupo, así que decidí llamarle Biónica. Éramos 4 personas, Susan, André, Alex y yo,
fue una etapa muy bonita que duró un par de años. Hicimos muchos conciertos, videoclips y bueno, tú has estado en muchos de los conciertos. Nos conocimos en un concierto de Biónica, o sea que, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a explicar a ti? Pero bueno, al final me gusta mucho esta etapa porque ya se ha cerrado. Recoge, digamos, de alguna forma el camino que querías proyectar, ¿no? El mensaje que a lo que tú te referías. Sí, ¿no? yo quería crear un grupo de música. Esto me ayudó Alex Agüera, que siempre ha estado conmigo en lo musical desde hace muchos años. Y él me dijo, venga, va, tú quieres crear un grupo, vamos a ello. Y lo hicimos muy bien. Y las dos personas que trabajaron con nosotros también estuvieron siempre al pie del cañón, ensayando y con ganas. Y estuvimos unos años muy bonitos. Y bueno, ya se cerró la etapa y ahora hay que seguir. Y Ahora háblanos de Todo es lo mismo, porque ahora en nada, el 10 de septiembre presentas tu disco Todo es lo mismo en la sala Slow de Barcelona. Sí, bueno, Todo es lo mismo es mi primer disco como cantautor. Yo había hecho muchas maquetas en el estudio El Desván de los Goonies. Había hecho discos, pero de hecho yo había hecho 7 discos caseros antes de hacer Biónica. Me grababa yo, tenía una caja de ritmos, me hacía baterías, me grababa eléctricas, voces, coros, pero luego ya empecé a grabar de forma más profesional en un estudio que fue El Desván de los Goonies. Aquí grabé un disco, pero no llegó a profesionalizarse, quedó un poco ahí como una maqueta. Entonces, luego sí que con Biónica hicimos un primer disco ya de estudio, y Todo es lo mismo es un poco una recopilación de canciones más antiguas, más nuevas. Yo quería sacar un disco como cantautor acústico y muy sencillo, como si me escucharas tú ahora cantando aquí con la guitarra, acompañado de un cajón y otra guitarra. Este disco se publicó en marzo, tiene 10 temas y es un poco esta nueva etapa donde yo digo, bueno, aparte de tener un grupo, quiero también tener explorar otros horizontes. Sí, porque todo es compatible, puedes tener un grupo, ser un cantautor, son cosas paralelas e independientes. Entonces, bueno, ha sido unos meses que yo también he estado fuera y quería hacer algo, dejar algo ahí, mío, muy personal, y a ver qué tal va. Y lo presentaré este sábado en una sala en Slow Barcelona. Y bueno, de alguna manera este concepto un poco de todo es lo mismo, ¿no? Este concepto, esta abstracción, ¿no? de ti mismo, hablamos un poco de este concepto. Bueno, el todo es lo porque mismo. Cambia un poco, o sea, rompe un poco con la estética de Biónica, ¿no? Sí, es diferente. Biónica era un grupo eléctrico y Todo es lo mismo es un disco en acústico. Entonces un disco en acústico pues es básicamente algo más sencillo. Es una guitarra, 2 guitarras, un cajón. No quise poner bajo, no quise poner teclados. Quise hacer algo muy de cantautor, sí. muy, como decías, muy de una época más medieval, aunque tampoco. O sea, bueno, digamos que es un disco sencillo donde yo quiero enseñar lo que hago a pelo. Un unplugged, como llaman un unplugged. Lo que pasa que esto es una cosa que quiero hacer en este momento, pero rápidamente volveré a tener ganas ya de volver a lo eléctrico, como mis orígenes. Me gusta mucho el rock y el pop rock, el pop. Me gusta la música popular, salir a la calle con un grupo y dar guerra. Y esto... Eso te quería comentar, quiero decir, a nivel de sociedad, es decir, este ímpetu, este atreverse, estas ganas de seguir progresando en el camino, ya no solo a nivel artístico musical, sino todo lo que de alguna forma introyectas a través de estas esencias, ¿no? de estos pequeños mensajes que van quedando, ¿no? Entonces, a nivel de la sociedad, es decir, estamos en una etapa pues muy de cambios, muy conflictiva, ¿no? Y conflicto también con nosotros mismos, opino, que es conflicto de encontrarnos. Entonces, de alguna manera, quería resaltar este ímpetu, ¿no? de seguir progresando. Es decir, yo creo que esa es una actitud que debería considerarse en el hoy, en el mundo actual, ¿no? ¿Tú qué opinas? Esta es la actitud para seguir. Es decir, yo veo, por ejemplo, en la sociedad, que a veces, con lo que ocurre hoy en día, el trabajo, es decir, vamos como robotizados.
de alguna manera, ¿no? En las miradas no se ve expresión, no se ve ganas de... Es decir, hay como un hastío en general por todo lo que pasa a nivel político, a nivel... Entonces, de alguna manera, creo que el brillo de esos ojos de luchar es el afán de la nueva... Yo creo, se habla mucho de la generación perdida, pero yo creo que esa generación debe encontrarse y está encontrándose. Sí, a ver, has definido un poco mi nueva idea en la música, que es justamente lo que llamaríamos la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de levantarte una y otra vez ante los obstáculos, ante los inconvenientes. Así que hoy por hoy, después de ya unos años tocando, haciendo conciertos, videoclips, esforzándome junto a compañeros como Alex Agüera, te he comentado antes, que los dos hemos estado ahí a pie de cañón y probando todo y diciendo, bueno, no nos ayudan porque es difícil que te ayuden hasta que no te ven como un producto, pero vamos a seguir. Hoy he descubierto a Israel Durán, al músico que sueña despierto, el que crea su propio universo, el que mezcla ciencia y arte para encontrar su propio pensamiento. Gigante de gigantes, él encontró su rumbo en el arte y estoy convencido de que su vuelo será siempre imparable. Amigo mío, un placer haber compartido este gran viaje.